buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde nuestras instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, a un costado de la ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros www.colegiocivilunam.com.mx y en nuestras páginas de Face, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México y en Canal JUS Multimedia. Buenas costumbres. Los profesores de Derecho Civil somos de buenas costumbres. Por eso agradecemos a todas las personas que hacen posible que se lleve a cabo este programa aquí en Radio JUS. Al doctor Enrique Luis Graue Pichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Y también de manera muy especial al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra querida facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queridos alumnos, amables escuchas, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. De acuerdo a los invitados que tenemos el día de hoy, el programa lleva por nombre Literatura y Derecho. Antes de comenzar con el tema, permítanme presentar a los distinguidos invitados de esta noche, orgullosamente maestros de la Facultad de Derecho. Está con nosotros la maestra Griselda Amuchategui Requena, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Es maestra en Derecho, profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho. Imparte las materias de delitos en particular y criminología. Tiene 38 años impartiendo estas clases. Es escritora. Tiene 3 libros de Derecho Penal y un libro de cuentos. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Está con nosotros también, gran maestro de nuestra querida facultad, Ignacio Otero Muñoz, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Licenciado en Derecho, egresado de la Honorable Facultad de Derecho de la UNAM, catedrático por más de 40 años en la materia Propiedad Intelectual y Derecho Agrario, también en esta facultad, y coautor del libro Simetrías y Asimetrías, representante de México en las negociaciones del Telecán. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Está con nosotros también, distinguido integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil, de los que ya casi no hay, mi querido maestro, el maestro César Montero Serrano, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Es doctorante en Derecho y catedrático de la Facultad de Derecho, en materia de obligaciones, bienes y derechos reales, Derecho Familiar en la licenciatura, y en el posgrado de la propia facultad en la materia de obligaciones y contratación actual, y teoría jurídica contemporánea. Además, es profesor desde hace más de 20 años. César, amigo, un lujo que estés con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos ustedes. Está también con nosotros el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez, distinguido integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Un honor estar aquí con nuestros grandes invitados. Pues, verdaderamente, desde que salió el tema a la plática, yo dije, el derecho y la literatura no tienen nada que ver. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, consideramos todo lo contrario. Nosotros particularmente hemos concebido al derecho como una herramienta, como un instrumento pedagógico y didáctico para enseñar el derecho. Nos ha redituado excelentes frutos, toda vez que desde la perspectiva de novelas, de cuentos, de ensayos, hemos podido adentrarnos en el análisis del acto y del hecho jurídico, hemos podido adentrarnos también en el análisis de la teoría de las obligaciones o de los contratos. Así, con mucha frecuencia, particularmente utilizo este instrumento en mis clases de Derecho Civil
para enseñar derecho romano, algunas de las historias que se dan con pautas del derecho civil a partir del derecho romano. Basta mencionar, por ejemplo, un par de obras literarias que tienen esta pauta: El mercader de Venecia, de William Shakespeare, donde uno puede analizar los contratos, la pertinencia de un acto y un hecho jurídico. Por otro lado, hay un par de novelas extraordinarias, La columna de hierro de Taylor Caldwell, en donde uno analiza la vida de Cicerón y de Julio César desde un ángulo absolutamente trascendente, dada la circunstancia de la República, la circunstancia del Imperio de Roma, y cómo se vino abajo justamente por los actos de corrupción manifiestos que existían en Roma, de tal suerte que nosotros consideramos que el derecho y la literatura son extraordinariamente vinculantes y que los profesores deberíamos abandonar la vieja pauta de considerar que el derecho se puede aprender únicamente en los códigos o en las leyes, y advertir que el derecho se encuentra vivo, vigente, que es parte de la cultura que creamos los seres humanos, y que esta cultura tiene una vinculación con la música, con el arte, con la poesía, con la literatura, de tal manera que un abogado no puede preciarse de ser abogado y letrado si no conoce la cultura en general, el derecho de una manera eficiente, pero también no olvidar que el derecho está vivo y que ese derecho debemos advertir que está cambiando cotidianamente, y estos cambios deben ser advertidos por cada uno de nosotros. Mi querido César, te escucho con mucha atención y creo haber entendido, si no ustedes díganme, la literatura como método de estudio, mi querida maestra. Pues yo, al igual que el maestro Montero, y creo que somos un grupo de profesores que pensamos de la misma manera, utilizo desde hace mucho tiempo, desde que empecé a dar clases, que fue como ayudante de profesor, utilizo a la literatura y a la cinematografía como elementos didácticos que facilitan al alumno la comprensión de temas que son muy complejos en mis materias, que son derecho penal y criminología. Entonces, la literatura está llena, plasmada de hechos criminales, y al alumno se le queda más, no tiene que memorizar números de artículos, de un código que me parece que eso es antipedagógico totalmente, y en cambio así, él, además de estudiar derecho, lee y se convierte en una persona culta como antaño era. Pero no es porque usted es muy inteligente y le es muy fácil a usted. No, ni soy tan inteligente, es una presunción juris tantum, admite prueba en contrario. No, lo que sucede es que tanto la literatura como la cinematografía son elementos muy didácticos, y en vez de que el alumno lea miles de páginas de un libro jurídico, que también lo puede hacer, lo complementa. Y si, por ejemplo, yo veo Hamlet, ahí el alumno sabe lo que es un homicidio en razón del parentesco o relación, sabe lo que es un suicidio, que no es delito, ahí sabe lo que hay un delito, que hay un delito de lesiones, un delito de homicidio, conspiración. Nada más leer a Shakespeare, se sabe derecho penal. Y así como eso, podremos mencionar del siglo de oro español y hasta de poesía, que es algo que le encanta al maestro Montero. Hasta en la poesía hay derecho. Oiga, maestra, ¿todavía hay lugar en su salón? Hay lugar, mucho lugar. Me quiero regresar, soy civilista, pero ya me emocioné. Claro, es que es muy bonito. Además, yo siempre estoy peleada con los civilistas porque No, digo que su aquí materia somos amigos. es otra cosa, pero y que a mí me entusiasma mucho el penal, pero no se puede vivir sin saber derecho civil y derecho penal. Yo digo que son las dos grandes columnas del derecho en general. Y qué grandes maestros tenemos. Maestro Otero, ¿y usted qué método utiliza? ¿También con películas y todo? Bueno, yo enseño mi curso a través de obras de arte. Enseño derecho, y eso nadie lo podía creer. La materia de propiedad intelectual es fundamental, conocer el arte para entender el derecho, porque si el alumno nada más leyera la ley, nada más con la definición de lo que es un invento, ¿no?, que es transformar la materia y la energía que existe en la naturaleza para el bien y una utilidad práctica del hombre, que es transformar la materia y la energía y todo. Entonces, cuando analizamos las figuras protegidas en el derecho de autor, como va la escultura, yo quiero decirles que muchísimos alumnos de la Facultad de Derecho no saben quién fue Rodin, ¿no?, ni mucho menos. Entonces, emprenden cuando les digo, miren, esta es una estatua de Rodin o de José Contreras, que fue aquel magnífico escultor mexicano que pierde una mano y empieza a ejercitar la izquierda y hace una escultura, y malgré tout, que en francés quiere decir a pesar de todo, digo en francés, y está a un costado de Bellas Artes,
en la Alameda, y es una mujer que está en decúbito dorsal y todo, que es una maravilla. O sea, sí, las manifestaciones del hombre, que es a través del arte, tiene una gran vinculación con el derecho. Eso se ha olvidado desde que se creó el mundo. Es más, desde la Biblia lo que pasa, la desobediencia es una normatividad divina que dan que no coman Adán y Eva del árbol de la fruta prohibido, y Eva que dice no, tenemos que igualarnos con el Señor y todo, porque a instancias de la víbora. Entonces ahí nacen, la narración de la Biblia es una narración literaria que tiene un gran contenido educativo. Ahora ya no nos vayamos a las grandes obras, Shakespeare o Cervantes, y además lo que plantean ellos son las relaciones entre los seres humanos, porque el derecho regula las relaciones de los hombres, ¿no? Claro, estamos escuchando y parece sencillo, pero es que el maestro Ignacio Otero Muñoz, entre otras cosas, además de ser gran maestro en nuestra querida facultad, fue director del seminario precisamente de propiedad intelectual, ¿no? Querido Nacho, tú que fuiste cronista de nuestra Facultad de Derecho, ¿qué nos puedes comentar cuando hacías tus crónicas, ya que la literatura, como una enseñanza pues artística que está basado en el lenguaje tanto oral como escrito, yo leía tus crónicas y me encantaban? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo relacionabas esa literatura con el derecho en las crónicas? Lo que es importante es que se tenía que romper la tradición de que la única forma de conservar un documento histórico era a través de la crónica. Actualmente, con la utilización de todas las innovaciones tecnológicas, se hace y a los 5 minutos, cuando presentan un libro en la Facultad de Derecho y se graba, se manda a la nube, y el alumno se da cuenta quién fue el presentador, qué dijeron los presentadores, de qué trató y hasta qué personas asistieron. Y antiguamente, como no se tenía ese recurso, era necesario hacerlo literariamente. Entonces lo que yo buscaba era hacer una forma original de la crónica. La crónica es una materia fundamental, es un género fundamental en la literatura. Es más, la novela son crónicas. Si nosotros leemos, el Quijote son crónicas de lo que le pasa a una persona, lo que piensa y lo que dice, y desde ahí surge como una gran figura literaria. Alfonso Reyes decía que el género por excelencia que podría hacer en la literatura era la crónica, y han surgido excelentes cronistas en México que han dado brillo desde la historia, ¿no? Desde Miguel León Portilla, ¿no? Que nos trae la crónica de los antiguos aztecas. Él no la vivió, pero la estudió, hizo la crónica, no estaba escrita, pero lo hizo tan amena que le dio nueva vida a la crónica. Entonces lo que pasaba en la Facultad de Derecho era con el objeto de la crónica, de decir en otras formas, ya fuera en verso, hacia aspectos de novela, utilizando esos géneros literarios, una nueva crónica, porque las crónicas, si uno va a una presentación del libro, todos hablan muy bien del libro, hablan muy bien del maestro, y los alumnos están dormidos. Entonces eso como que choca, y completamente si uno lo pone escrito, pero cuando está ya grabado, te das cuenta hasta de los tips de los propios expositores, ¿no? Además, muchas veces quieren decir tanto que se perturban ellos. Nosotros tenemos un amigo, César Garizurieta, que cuando llegaba a una conferencia decía como entrada: yo les voy a suplicar a los alumnos que estén cansados y que se aburran, que por favor con toda confianza pueden abandonar el salón mientras estoy yo hablando, estoy exponiendo, pero les voy a pedir un gran favor, que lo hagan en silencio para que no despierten a los que están dormidos. Esas fueron las palabras del maestro Ignacio Otero Muñoz. Vamos a hacer un corte. Les recordamos que estábamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho,
de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento regresamos. Estamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. Cuando nos fuimos al corte, ya la plática se había puesto muy buena. Pero quiero hacer unos anuncios y quiero presumir, ojalá amables escuchas, puedan encontrar el libro El Imperio de la Colonia... El Antiguo Imperio de la Colonia Condesa, escrito por nuestro querido maestro Ignacio Otero Muñoz. También quiero dar un aviso de Óscar Enrique Torres, quien fue coordinador de esta obra de Derecho y Literatura de Editorial Libitum. Por favor, adquiéranlo. Y para presumir también a nuestros invitados, por si no les había quedado claro ya con sus intervenciones, tenemos a la maestra Irma Griselda Muchategui Requena, quien va a ser el próximo jueves, la próxima semana 16, en una ceremonia solemne, va a ser recipiendaria de la medalla a la Cátedra Extraordinaria Fernando Castellanos Tena. Es un honor, mi querida maestra, que esté aquí con nosotros. Es un honor para mí también. Muchas gracias. Mi querido César, ¿cómo le haces para dar clases con esta literatura? Yo, como tú sabes, yo soy abogado litigante en materia civil y en materia mercantil, de tal suerte que mi actividad prioritaria es el litigio. Sin embargo, algo que me ha parecido extraordinario desde siempre, desde mi época de estudiante de bachillerato en el Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Sur, es mi vocación por la literatura y por la poesía, de tal suerte que yo creo que puedo contagiar este ánimo a mis alumnos, porque como estructura pedagógica yo habitualmente enseño los temas de derecho civil que nos convoca nuestro temario, pero también les pido que lean por lo menos 3 libros distintos de literatura universal, y entre ellos propongo obras que tienen que ver con el derecho, particularmente Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, que es un abogado litigante catalán extraordinario con una obra maravillosa, o también podemos ver Pedro Páramo de nuestro querido Juan Rulfo, El Llano en Llamas, Demián de Germán Hesse, es decir, un cúmulo de libros que desde mi punto de vista enriquecen la cultura de los estudiantes, porque además hay que entender que con la literatura nosotros podemos crear un lenguaje mejor, aprender a redactar, tener una sintaxis propia, tener una ortografía adecuada y esencialmente aprender a argumentar y a tener imaginación. Un abogado que no tiene imaginación para establecer casos y para establecer soluciones es un abogado que no pasa de la mediocridad. Yo particularmente creo que vincular la literatura, el arte, la poesía, porque como bien decían mis antecesores y grandes amigos, Griselda y Nacho, a los cuales nos une también una enorme amistad porque estuvimos participando en el Círculo Literario de la Facultad de Derecho, ahí nació una amistad muy entrañable que ha perdurado por mucho tiempo, y ambos invitados me honra con su amistad, pero habitualmente podemos tener disquisiciones muy amplias sobre poesía, sobre literatura, sobre cuestiones de arte, y lo más hermoso de todo es que cuando tenemos alguna perspectiva, alguna duda o alguna inquietud, nos asesoramos unos de otros y podemos tener una formación mucho más amplia. Esta perspectiva que yo tengo aquí la planteo con más amplitud en una obra que escribí hace un año, que se llama Derecho y Cambio Social. Es una obra particularmente mía que la quiero mucho porque en ella propongo una serie de pedagogías distintas a los profesores de la Facultad de Derecho para abandonar el viejo esquema memorista, el viejo esquema de los exámenes a partir de repeticiones memorísticas y construir una forma de examinar y una forma de enseñar a partir de reflexión, a partir de cuestionar, a partir de construir con la propia reflexión del alumno la posibilidad de aprender, porque se dice con toda claridad que la única enseñanza válida y trascendente es la que adquiere el propio alumno.
El maestro puede proponer alternativas, inquietudes, puede proponer un método, pero el alumno finalmente es el que hace suyo el conocimiento y lo vuelve parte de su acervo intelectual. Y esa circunstancia a nosotros particularmente nos ha parecido extraordinaria. Por eso nuestros exámenes son a código abierto, son casos prácticos, son circunstancias en las cuales el alumno puede ir a buscar jurisprudencia en ese mismo momento del examen, puede tener su código, su constitución, consultándola, y lo que verdaderamente calificamos nosotros es la propiedad con la que argumenta una resolución que sea propia, bien estructurada jurídicamente y sustentada en fundamentar y motivar la solución que está proponiendo. Y creo que un esquema propio para todos los que estudiamos Derecho y los que enseñamos Derecho es rebasar este decimonónico punto de considerar que el Derecho solamente se enseña a partir de memorizar, de repetir, y de que hagamos un examen en donde el alumno se circunscribe a ese solo hecho de repetir. Mi querido César, por ejemplo, si un alumno lee Pedro Páramo, ¿qué puede o qué debe aprender? Por ejemplo. Sí, claro. Desde una perspectiva histórica puede aprender una serie de situaciones que vienen desde la Revolución Mexicana, en una serie de construcciones tanto sociales como jurídicas, desde una perspectiva que indudablemente va a repercutir en el conocimiento de cómo se fue desarrollando después de la Revolución Mexicana la estructura social y la estructura jurídico-política. Ahí podemos encontrar elementos naturalmente de desarrollo, pero también de corrupción abierta. Podemos encontrar elementos culturales que pueden ser propicios para poder analizar el derecho. Por ejemplo, rebasando Pedro Páramo y acudiendo al Llano en Llamas, podemos encontrar una serie de historias donde particularmente nos cuentan desde un dolor manifiesto los personajes, o desde recuerdo particularmente un cuento que se llama El Día del Temblor, en donde Juan Rulfo reproduce un discurso de un político, en donde el discurso es bellísimamente estructurado desde el punto de vista demagógico, y al final se extravía tanto el personaje que el lector mismo no sabe dónde empezó, hacia dónde va y hacia dónde va a concluir esta perorata. Eso no pasa en México, ¿no? Bueno, esto es manifiesto que Juan Rulfo se estaba burlando de todos estos elementos y estaba construyendo a partir del lenguaje una realidad que lamentablemente es dolorosa. Mi querida maestra, ¿y usted qué obra utiliza? Utilizo muchas, sugiero muchas. A veces regalo libros para que lean. Ya ve que sí me quiero apuntar con usted. Pues muchísimas gracias. Y por ejemplo, ahorita que el maestro Montero estaba diciendo todo esto, me estaba acordando que yo llego incluso al extremo de poner obras de teatro. He llegado a poner Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, y los actores son alumnos. Es que usted da penal, ¿verdad? Doy penal. ¿No es muy ruda esa obra? Es dura, es tremenda, la puede uno leer en una tarde y acabar consternado, pero en la obra ya actuada es otra cosa. Y los alumnos que la han hecho en 2 ocasiones han sido estupendos, parecen profesionales y se apasionan del tema. Y llenamos el auditorio, García Maínez nos fue muy bien, y después en clase lo comentamos con los alumnos. Hay tema de tortura, corrupción, cambio social, abuso de poder, movimientos sociales, o sea, nada más Benedetti, que tiene unos poemas bellísimos, allí en esa obra, Pedro y el Capitán, que está escrita para teatro, ahí salen a relucir muchísimos temas de derecho penal y de criminología también. Y eso que no lo hizo para México, ¿verdad? Y eso que no lo hizo para México, exactamente, pero como que somos primos hermanos, ¿verdad? Sí, todos los de Latinoamérica. Parece como que fue para acá. Sí, casi venía como los danzones dedicado a. Así es. ¿Y qué otra obra utiliza? Utilizo mucho obras españolas, y yo me guío mucho en la obra de Jiménez de Azúa. No, perdón, de Jiménez Huerta, también Jiménez de Azúa. Y Jiménez Huerta me gusta porque para cada tema recurre a la literatura también, para explicar estupro, para explicar rapto, para explicar violación, recurre al siglo de oro español, entonces plasma fragmentos en su obra, entonces hace muy fácil la lectura de un tema jurídico penal denso, metiendo literatura. Y de repente el alumno, como yo lo fui, que no fui alumna de él, pero fui su ayudante de profesor en sistema abierto, yo me acuerdo que yo decía, no, así sí me gusta el derecho penal y así sí me gusta la literatura. Entonces ya no sé qué es primero, la literatura o el derecho, pero van juntas, son como hermanas gemelas. No son antípodas. No, para nada, en absoluto. Maestro, ¿y usted qué
¿Qué utiliza? ¿Qué método utiliza? Bueno, a mí me llama mucho la atención y estoy de acuerdo con lo que dice el maestro César Montero, que yo utilizo en agrario el llano en llamas por dos cosas. Una, Lubina, que es un cuento que se adelantó a su tiempo. Él habla de pueblos fantasmas que ya no vive gente. Y qué cosa más curiosa que en México, por el narcotráfico, por los delitos, ya haya pueblos abandonados, fantasmales. Por la migración también, ¿no? Lo había ya anunciado hace más de 60 años Juan Rulfo. Pero otra cosa, en materia agraria, él habla, tiene un cuento que dice: y nos han dado la tierra, y van unos campesinos caminando todo un día a las tierras que les dieron. Y es que antiguamente pues, presentaban la acción de dotación de tierras y aguas ante el gobernador. Se tardaba como 20 años, pero algunas veces hasta 30, y pasaba a segunda instancia, que era la definitiva para firma del presidente de la República, el decreto presidencial, para ya dar elegido en propiedad a los ejidatarios. Bueno, pues ahí las tierras se las daban como les hubieran pedido, aunque sí, los estudios hubiera hecho la Comisión Agraria Mixta, en cada estado, que era un representante de la federación, otro del estado y otro de los campesinos. A veces cogían tierras que eran inservibles y se contenían en los informes presidenciales como tierras dotadas para la agricultura. Y son así que van caminando y dice: y esto dices que nos han dado la tierra, esa es la tierra que vamos a cultivar. Y cae una gota de agua, nunca cae nada, y se ve cómo la tierra se la traga. Entonces un escritor está denunciando básicamente el engaño que tenían tanto a los campesinos como al pueblo de México en los informes presidenciales. Ahora, un cuento, ustedes que son civilistas, hay una novela sensacional que se llama La isla de los pingüinos. La isla de los pingüinos, en la cual alguien se le ocurre a decir que hay que bautizar a los pingüinos porque los ven desde tan lejos que creen que son enanos, y les van y los bautizan. Pero cuando los bautizan dicen: qué error hemos cometido, porque ahora se tienen que ganar el cielo. Cuando eran así ya son cristianos y tienen que ir al cielo, van a estar sujetos a un juicio. Dice: pero tienen que ganarse el pan y el sudor de su frente. Y entonces ya les enseñan a cultivar la tierra porque ya no les van a dar nada a los pingüinos. Y está un sacerdote con el cronista de la historia y ve que llega un hombre alto y le pega a un enano un mazazo y se apropia de su tierra. Y entonces dice: Dios mío, castígalo, este hombre no merece vivir. Le dice: no, padre, le dice el cronista ahí, dice: dele gracias a Dios que usted ha visto el nacimiento del derecho civil. Y entonces, y también hay cosas sensacionales lo que estamos viendo. Bueno, escritores de la calidad de Shakespeare colocaba como superiores en el razonamiento a las mujeres. Pues Porcia, el personaje del Mercader de Venecia, es una mujer, pero después, curiosamente, ella es la que salva en la interpretación del contrato, que no debería de haber sangre y todo eso, salva a este. Y ella se tiene que vestir de hombre. Así es, vestida. Porque no les permiten a las mujeres que estudien y que menos practiquen esto. Pero además hay otra obra de Saramago que se llama la crónica de la ceguera, algo así, ensayo sobre la ceguera, donde los hombres se van quedando ciegos porque hay una enfermedad y los van recluyendo a todos los ciegos en una especie de cárcel. Entonces él quiso poner al hombre en el estado más terrible, que sin ver conviviera en una cárcel, donde después los que estaban cerca de la reja eran los que se apropiaban de la comida. Después era un problema, pues, que hacían sus necesidades, abusaban de las mujeres, ese grupo y todo. Hay una mujer que se hace pasar por ciega y es la que salva a su marido y a un grupo bastante de hombres. ¿Qué está diciendo Saramago? Señores, todos los hombres somos ciegos. Si no es porque una mujer nos salva, dice, él le da la salvación a esto. Y bueno, ya hay libros excepcionales. Hubo un maestro de la Facultad de Derecho, Manuel Pedroso, que fundó
el seminario de teoría del Estado, que él decía que, por ejemplo, para entrenar el derecho de asilo, teníamos de leer Ifigenia en Áuride. ¿Qué pasa con Ifigenia? Que es la hija de Menelao, cuando vienen victoriosos de Troya, dice, se tardan 10 años en estar en el extranjero y después vienen acá, él promete darle a los dioses, sacrificar al primer ser humano que saliera a felicitarlo. Cuando su hija sabe que viene, sale corriendo y se va, y es la que cuando le dice padre, padre, el otro se dice, no, ¿por qué? Qué maldición y todo. Entonces, ella, para salvar su vida, porque el padre le tiene que decir que la va a matar porque él le había prometido, se ve en Náulide y ahí le dan asilo. Entonces, ahí la protegen y queda como vestal de las diosas y todo. Entonces, hay unas cuestiones, nos damos cuenta que se aprende mucho, y uno de los ejemplos más grandes, y eso es poco conocido, y más en la Facultad de Derecho, Kafka era abogado. Y el libro, Franz Kafka estudió leyes, y su libro El Proceso, todos dicen qué cosa más rara, no se sabe qué tribunal lo acusa, de qué lo acusan, cuándo le darán la sentencia y todo esto. Entonces yo les decía a mis alumnos, es una interpretación, que todos nosotros cuando nacemos estamos sujetos a un proceso. Desde que nacemos, los padres dicen, este es más obediente, este es más juguetón, este es más inteligente. Ellos mismos están juzgando sobre los hijos. Después, digamos, en la escuela, los compañeros se dan cuenta quién es un tranza, o quién es un hombre que saca un acordeón en clase, cómo pasan de quién es avaro, quién es generoso, vas teniendo, y desde luego el maestro ya cuando te califica, te está calificando sobre tus conocimientos, ahí sí puedes saber quién es el autor de eso, pero en realidad uno no sabe. Es más, ahorita que nosotros estamos en este programa, nos están juzgando a cada uno de nosotros, tenemos un proceso, somos sujetos a un proceso. Van a decir, el entrevistador no estuvo a la altura de los entrevistadores. Pues es que con tantos gigantes, Bueno, el autor de la Isla de los Pingüinos es Anatole France, que fue premio Nobel de Literatura, y los civilistas deben de leer eso porque es una cosa así. Y bueno, y además de Mishima, ¿no? Que habla que en plena guerra mundial el maestro su maestro de Derecho Internacional les hablaba de las excelencias de lo que era la paz en las naciones, y se oían los bombazos que estaban cayendo cerca de la escuela. Pues entonces muchísimos libros se pueden leer así con esa. Es más, Carlos Fuentes y todo ese grupo decían que el mejor maestro que habían tenido había sido Pedroso, y Pedroso los induce a que conozcan el derecho a través de la literatura. Sí. Es lo que él les recomendaba. Y Pedroso, pues, era un hombre excepcional, inteligente. Sí. Lástima que sus apuntes no se conservaron, porque no hubieran sido muy valiosos en la época actual. ¿Saben qué? Porque los alumnos, el derecho como se imparte del siglo XIX, ya ahorita ya para los jóvenes milenios, ya no va a ser tan impactante. Por eso utilizan, y cada vez se va a tener uno que retirar, porque tiene que ser igual que ellos para utilizar todos los medios de comunicación. La medicina, ya no hay libros de medicina, lo que existen son artículos, porque la medicina, en la Facultad de Medicina, para que conozcas al ser humano, te pasan ya cómo hacer una operación, te enseñan el cuerpo por dentro, cómo funciona eso. Por eso los jóvenes ahorita que vemos en los institutos de investigación, desde luego que en nutrición, en el INCAN, Instituto Nacional de Cancerología, son jóvenes en 30 y 40 años que ya son los maestros. Era impresionante. Y sin ir más lejos, hay un ejemplo aquí, con eso termino. Cuando un gran cardiólogo, que como fue el doctor Ignacio Chávez, el rector de la universidad, ahora cuando uno va con el cardiólogo, te ponen el aparato, estás viendo cómo funciona tu corazón, lo estás viendo ahí en la pantalla y todo. Y le decía uno, oiga, ¿y por qué Chávez? Dice, ahí sí se veía la mano del doctor, porque él se la pasaba por la garganta al paciente, se la bajaba por el pecho, la volvía a subir, se quedaba oyendo y decía, su problema está aquí. Lo decía un ser humano, no una máquina. Nadie sabe. Fíjense, entonces todo está cambiando. Si eso cambia en medicina, cuanto más en derecho. Un libro en medicina con la velocidad que va,
En derecho somos tradicionalistas, no había un código de comercio que duró 100 años, que duraba 100 años, y además mal redactado, porque y eran frases así como dice, la ley reputa como actos de comercio, ¿qué culpa tiene la ley para que le falten el respeto? Pues se establece. Bueno. Vamos a hacer un corte. Les recordamos que estábamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento regresamos. Estamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la hermosísima ciudad universitaria. Regresamos. Mi querido amigo, querías hacer una pregunta. Sí, a la maestra Griselda. Maestra Griselda, hace no mucho tiempo, estando reunidos en el Club Libanés, donde desayuno todos los sábados con el doctor Dávalos y el maestro Barroso y algunos otros maestros. El maestro Barroso, que le dije que también estuviera en el programa de hoy, pero tenía que ir a calificar en Ceneval. En esa ocasión nos comentó que usted iba a dar lectura a una obra literaria que usted hizo y que había ganado un premio en España. Y además él se sentía con cierta obligación porque él formaba parte de ese círculo de lectura, de que él también iba a leer algo de él. ¿Nos podría usted decir de ese premio, maestra, quién se lo otorgó, por qué se lo otorgó, y si nos puede dar al conocimiento de nuestros alumnos y nuestros radioescuchas de la comunidad de la Facultad de Derecho, por qué ganó usted ese reconocimiento? Claro que sí, con mucho gusto. Fíjese que yo vi una convocatoria de Bilbao, España, sobre cuento vasco, sobre cuento infantil. Cuando vi que estaba yo en el tiempo, dije, jamás he escrito sobre los niños, no soy muy afecta a los niños, entonces nunca había escrito nada para los niños, y cuando vi la convocatoria y venía del pueblo vasco, que es donde nació mi padre y vino en el exilio a México, dije, parece que esta es una señal, así que me voy a poner a escribir algo, y escribí un cuento, y en el año 2010 fue uno de los cuentos ganadores, que con otros se integró un libro, y en el 2013 pasó lo mismo, volví a participar y volvió a ser seleccionado mi cuento. Uno se llama Exilio y es una cuartilla que trata la vida de un niño que viene con su padre en el exilio. Es algo que yo inventé imaginando cómo pudo haber sido el viaje de mi padre cuando vino a México. Y el otro es una carta que se llama Carta de los Deseos, en donde un niño está tratando de escribir la carta para los reyes. En la primera ocasión no fui a España a recibir el premio, en la segunda ocasión sí, pedí permiso de faltar 3 días a la facultad y me fui a leer mi cuento en una plaza pública de Bilbao, a conocer la tierra de mi padre y a recibir el premio, que fue un diploma muy bello, una pluma para seguir escribiendo y una dotación de 20 libros, y fue una experiencia bellísima. ¿Y nos podría leer esa? Si no lleva mucho tiempo, porque a mí me encantaría que César leyera uno de los poemas que él trae, porque tiene unos poemas maravillosos. Lo leo rápidamente. Yo considero que sí. No, porque es erótico. Que es para niños. Bueno, este es Exilio, que es el primero y es más breve. Si quieren, lo leo. La mirada perdida, ausente, dirigida más allá del mar y las fronteras. Esta era la primera vez que viajaban. Un gran barco sin espacio para más personas parecía hundirse por el peso extremo. El hombre dirigió la mirada hacia su pequeño hijo, quien, desconcertado, preguntó a su padre a dónde iban. Él le contestó con cariño y sutileza, como pretendiendo crearle la ilusión de un juego, de un hermoso paseo: vamos a una tierra nueva, donde encontrarás nuevos amigos, frutas distintas, de inimaginables sabores, verás atardeceres diferentes y colores en el cielo, matizados de nuevas tonalidades. Aprenderás muchas cosas y conocerás la libertad.
¿La qué?, preguntó ingenuamente el niño. La libertad, afirmó su padre. Es una sensación que no conoces. Es, ¿cómo te diré?, la posibilidad de hacer lo que quieras, de pensar como quieras y de ser quien quieras. Pero, ¿cómo puede ser eso sin mis amigos, sin mis juguetes, sin mi hermana? Yo prefiero mi casa, mis juguetes, mi hermana, y no esa libertad que no conozco. Ya verás, dijo su padre, tendrás cosas mejores y cuando el tiempo pase, podrás reunirte con tu hermana, con tus amigos y les contarás las miles de aventuras que viviste. Y si los niños de esa tierra llamada México no me quieren, te querrán, porque ellos mismos te han llamado, te esperan y quieren jugar contigo. Hablan parecido a nosotros, pero aprenderás nuevas palabras y juegos divertidos y seremos muy felices. Entonces, ¿por qué lloras, papá? ¡Guau! Padrísimo. ¿Cómo se llama el premio, maestra? Es el premio que da una asociación que se llama Chirula Kultur Taldea, que en vasco quiere decir concurso de cuentos infantiles. En vasco. En vasco. Muy bien. Gracias, maestro. Pero Gracias sí a tenemos usted, tiempo, maestro. mi querido maestro. Sí, bueno, yo solamente quisiera hacer una acotación. Yo creo que la enorme amistad que ha surgido con Griselda y con Nacho, particularmente se debe también a mi identidad con España. Particularmente me formó Aurora Arnaiz, que fue una maestra vascuense también intensa, con una vida extraordinaria. Ella tiene una obra que se llama Memorias de Luisa Julián, que es una obra autobiográfica. Han de saber ustedes que la maestra Aurora Arnaiz estuvo presa en España, que su esposo fue fusilado en Guadalajara, habida cuenta que era gobernador de Guadalajara y lo fusilaron. La maestra perdió a su pequeño hijo de 1 año por falta de antibióticos en prisión. La maestra huyó de España, lanzándose desde un ferrocarril en marcha, cruzó los Pirineos y ella iba a Cuba y sin embargo llegó a México por un mero accidente, en donde se incorporó a la Universidad de México, a la Facultad de Derecho, y fue la primera, prácticamente en todo, fue la primera maestra que fue ayudante de cátedra, fue la primera directora del Seminario de Teoría del Estado, fue la primera mujer recipendaria del máximo galardón de nuestra facultad como maestra emérita. Y bueno, yo tuve la fortuna de haber sido formada por ella. Ella no admitía que no fuéramos cultos, para empezar, ninguno de sus estudiantes, ni tampoco admitía que pudiésemos estar al margen de la buena música, de la buena literatura y del arte pictórico que deberíamos conocer. Siempre me gusta mencionar esto porque yo le debo en gran medida todo lo que soy, primero a la Universidad de México y segundo a doña Aurora Arnaiz Amigo, que donde esté, pues debería estar orgullosa porque formó una generación extraordinaria de personas que seguimos su ejemplo y que tratamos de hacer lo mismo que ella nos dio en su cátedra, en la que ahora impartimos nosotros. Y bueno, yo termino mi cátedra habitualmente los viernes, diciéndole a mis amigos, alumnos, que voy a leerles poesía porque finalmente terminamos la semana y que quisiera leerles una poesía a efecto de que vayan a sus casas felices y puedan dar pauta a su amor. Yo particularmente me parece un extraordinario poeta, Mario Benedetti, con el cual tengo una simbiosis desde mi época de bachillerato. Y si me permiten leer una poesía por favor, de claro Mario que Benedetti. Sí. ¿Cómo se llama la poesía, maestro? No te salves. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. ¡Wow! Bello. Este movimiento de la literatura en el derecho o el derecho en la literatura es
algo novedoso? Es decir, ¿es una corriente internacional en Inglaterra, en España, en Italia, en Canadá? De serlo, yo lo ignoro. Y es algo que a nosotros nos ha surgido, creo que de siempre. Y pues no es que estemos siguiendo una corriente. Como yo decía hace un rato, Jiménez Huerta ya en su libro plasmaba fragmentos de la literatura. Pero creo que es algo en lo que hemos coincidido nosotros. Maestro, por favor. Sí, yo creo que sí es una circunstancia novedosa que incluso en el posgrado de Derecho, en la maestría, se incorporó una cátedra que era Literatura y Derecho, de la cual yo fui titular hace 2 semestres. Desafortunadamente no ha continuado, pero cuando estaba Karina Gómez Frode como titular del posgrado, ella implementó por primera vez esta cátedra y fue muy exitosa. Muchos alumnos se anotaron en esta clase y analizábamos obras importantes desde el punto de vista literario, pero también desde el punto de vista jurídico. Ahí pudimos leer el caso de los exploradores de cavernas, que es un caso paradigmático donde uno analiza teorías y tendencias del derecho, y es un caso muy interesante, por si alguien no lo ha leído, donde se quedan atrapados unos exploradores de cavernas y no saben qué hacer porque no pueden salir, y mientras los están rescatando deciden que van a matar a uno de ellos para comérselo y poder sobrevivir. Si lo matan, y al final el misterio se resuelve porque los jueces dicen: vamos a condenarlos a la horca, porque la ley establece que quien quiera que matare a un ser humano será culpable de homicidio y la condena será la horca. Este es un caso hipotético por uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Leon Fuller, pero que está basado en hechos reales. El caso es que el análisis de cada uno de los ministros de este tribunal, que realmente es abstracto, no existió realmente, es un caso donde uno analiza desde el positivismo, desde el naturalismo, desde el realismo escandinavo o desde el realismo anglosajón, cada una de las tendencias que los jueces tienen, pero sirve muchísimo porque cada uno de los estudiantes puede hacer un análisis, y lo más importante es que hay un juez que se abstiene de opinar. Y entonces yo le propongo a mis alumnos, asume el papel del juez y determina qué haríamos con esta persona. La maestra Karina también implementó las proyecciones Así de es, películas así es. relacionadas con el derecho. Así es. Todos los alumnos, inclusive cada semana se hacía una proyección Así es. como forma de enseñar el derecho. Sí, maestro, por Y favor. ahora la literatura pues tiene unos aspectos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, estamos en épocas de gobiernos totalitarios, de personajes como el Trump, ¿no? Y que uno ve Alfred Harris que escribió Hugo Rey, parece que estamos frente a un personaje como este, pero lo que sí llama mucho la atención es que en los regímenes totalitarios y fascistas las medidas jurídicas que se toman son las mismas que se toman en países donde hay pestes, donde hay desastres. Por ejemplo, llama la atención El año de la peste de Daniel Defoe, que escribió Robinson Crusoe, que pone todas las medidas que se toman. No pueden salir los habitantes de la localidad donde se da la peste. 2, no puede entrar gente de afuera. 3, hay toques de queda. 4, se suspenden las libertades individuales. 5, así te van enumerando. Hay una lista de diario de las defunciones por capilla, que sería aquí por colonia, etcétera, como van apareciendo. Y después el propio pueblo que quiere, el gobierno quiere ocultar los casos, y el propio pueblo es el que dice no, son mucho más muertos, etcétera. Pero después también hay un libro excepcional que es la peste de Albert Camus, que a las personas que no están contagiadas de la peste se les lleva a un campo de fútbol, a un estadio de fútbol, y se les mete. Años después, en el tiempo de Pinochet, no llevan que al hermano de Violeta Parra hasta le cortan las manos en un estadio de fútbol. Uno dice esto. Bueno, y si analizamos desde épocas remotas, el Decamerón de Boccaccio surge porque hay una peste y 10 jóvenes, por eso se llama Decamerón, tenía que contar una historia todas las noches, por eso se llama, va surgiendo eso. Y si nos vamos todavía, se dice que Dios fue el que creó la peste. ¿Por qué? Porque cuando los israelitas se fueron a Egipto, el faraón dice,
le van a pedir que ya se vayan y todo, y el faraón se iba a dar la libertad, que se fuera, pero dice la Biblia, lo pueden constatar todos, yo he visto, dice, y Dios se endureció el corazón del faraón y no les permitió salir. Entonces le tienen que mandar las 10 plagas de Egipto, y entre ellas estaba la peste bubónica, ¿no? Que estaba de aquí. Si uno va leyendo, y bueno, y además hay una película excepcional de Bergman, El séptimo sello, que trata de la peste. O sea, y estamos viendo que nosotros ya ahorita hay una peste terrible, pero ya no es una peste de esa, ya no es una peste a través de infecciones, sino de todo lo que está pasando con motivo de los cambios climáticos que están acabando con la propia humanidad, que antes se diezmaba por la peste, ahora por la cantidad de gentes que abandonan sus hogares, que pierden la vida y todo. Entonces todo está relacionado, y los literatos se dan cuenta de esto. Además dicen, lo más interesante es ver cuáles son las disposiciones jurídicas que se toman y que vienen desde tiempo atrás con los mismos resultados. ¿Por qué? Porque el derecho nada más describe lo que existe, el derecho no inventa nada, ni se adelanta nada. Él rige las conductas humanas y no rige lo que no existe. Y en cambio los literatos van más allá, porque su interpretación va allá más que la del simple jurista. Yo quisiera saber, me llama la atención cómo una gente como le pasa a todos los que estábamos en el club de lectura y eso, cómo es capaz el mismo Shakespeare, sin ser abogado, de haber hecho un planteamiento tan jurídico que no se ve en especialistas en derecho, ¿no? Él no estudió leyes y mira, y hace una novela excepcional, y de muchas personas, sí, porque son los seres humanos los que crean las normas, los que son las fuentes del derecho por sus costumbres, por sus tradiciones, y muchas costumbres están mal. César, en su clase, él me recomendó el libro del mal, de la Catedral del Mal y todo, que es un derecho así es. Romano. Es un derecho romano aplicado en España, en la época en que era dominada por Roma. Y que era terriblemente Crudelísimo. injusto, Crudelísimo. pero era el derecho. Y entonces todas las injusticias que se cometen las tiene que narrar un gran novelista como eso. Y sin ir más lejos, acaban de ayer de presentar a a Padura, que escribió su libro El hombre que amaba a los perros, que es la historia de Trotsky, es la historia del asesino de Trotsky y parte de la actividad de Stalin. Es un libro que uno lo toma y no lo puede soltar de excelente. Y para ir a esa conferencia tenías que reservar tu cupo. Aquí se presentó en la universidad. Bueno, pues disculpe. Muy bien, maestro. Estamos casi a punto de cerrar. Me gustaría que tomáramos un minuto cada uno para dar un mensaje final. Mi querido amigo César, por favor. Bueno, es un privilegio encontrarse con todos ustedes. Particularmente yo tengo una gran admiración por mis amigos, por Griselda Muchategui, por Ignacio Otero. Naturalmente me uno en amistad contigo, con Jorge, y yo siempre celebro estar en la universidad, me debo a la universidad, siento un profundo cariño por nuestra UNAM y por nuestra Facultad de Derecho, y siempre celebro la cultura vinculada al derecho civil, de tal suerte que cuantas veces quieran que estemos aquí, lo haremos con el mayor de los gustos. Gracias. Será un privilegio, César. Muchas gracias. Maestra. Bueno, pues yo quisiera cerrar nada más diciendo que recomiendo un libro de Guillermo Colín Sánchez, que fue un estupendo profesor de Derecho Procesal Penal, que se llama Poético Jurídico, y son todas las figuras del derecho penal en poesía, y es algo muy, muy original. Y aparte, decir que muchísimas personas que estudiaron Derecho después fueron escritores, y precisamente ahorita Ignacio Otero mencionaba algunos, está Azorín, Cesare Beccaria, Balzac, Cicerón, Flaubert, García Lorca, Kafka, Molière, Carlos Fuentes, Pérez Galdós, Petrarca, y es una lista interminable. Entonces quiere decir que estudiaron Derecho, a veces terminaron la carrera algunos, otros no la terminaron, pero al final se fueron por el buen camino de las letras. Muy bien. Maestro, por favor. Que yo me siento sumamente honrado en estar en esta mesa con amigos muy queridos, de amigos que yo verdaderamente valoro su trayectoria intelectual, su sensibilidad para darse cuenta de que las grandes obras tienen que ver con el derecho.
no en balde decía, había en un editorial que escribió el doctor Mario de la Cueva, decía que él se acompañaba cuando estaba haciendo sus artículos para el periódico La Universal, oyendo el concierto de medianoche de Radio Universidad, que antes era obligado, y además muchos maestros de la facultad, cuando han ingresado a la Academia Mexicana de la Lengua, se han basado en textos literarios de la lengua. Entonces, por ejemplo, el rector Garrido, a quien se le debe la ciudad universitaria, que si se quisiera construir una ciudad universitaria, ahorita no habría un presupuesto para crear esto. Claro. Y entonces su tema fue la criminología en la obra de Cervantes. Pero yo creo que algún día la maestra Muchastegui debe ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Por cierto, ¿qué tiene mujeres? Pues yo creo que sí. Yo no sé, pero pues no se sabe. Dice García Márquez que es muy machista la academia. Sí. Ni siquiera María Moliner, que hizo ese gran diccionario del uso de la lengua española, ingresó ahí. Debe haber, pero son muy Pero esta pocas. noche descubrimos una Sí. candidata. Sí. Hay que buscarla. La estamos proponiendo desde este momento. Con estas Gracias, ideas Javier, gracias. llegamos al final de nuestro programa Contrafirma. Queremos dar las gracias a los invitados verdaderamente de lujo que tuvimos este día. Quiero decirles a los tres que el derecho sí tiene salvación. Hoy la encontramos. La virtud de la literatura nos hará otra vez humanistas. Damos las gracias a la maestra Griselda Amuchategui Requena. Maestra, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Damos las gracias al maestro Ignacio Otero Muñoz por estar con nosotros. También damos las gracias a mi querido amigo César Montero Serrano. Saludos y buena noche. Al doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez, guerrero de 1000 batallas. Muchas gracias. Damos gracias al equipo. Leslie Pamela Patiño Luna, muchas gracias por estar con nosotros. Samara Yael Moreno Gutiérrez. Itzel Soledad Medina Reyes. A la transmisión audiovisual en vivo, Antonio Grayev Cervantes y a César Santiago Solano Ocampo. A la mágica conducción en la cabina de Radio Yus, César Alanís Merchán, Ezequiel Ramírez Rodríguez, Karina Carvajal Soto, Óscar Telles Monroy. Damos gracias también al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia. También damos gracias al director de Radio y Televisión de la Facultad de Derecho, Alejandro Envila Fischer. Y la coordinación estratégica del doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez. En la policromática conducción en re mayor, Vicente Solís Arana. La virtud nos ha salvado esta noche. Gracias.